Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, el día de hoy les vamos a hablar sobre dolor pélvico crónico y endometriosis. Tenemos como dolor, o definimos como dolor, lo que es toda aquella sensación desagradable que nos habla sobre una injuria o daño a un tejido. En este caso, no debemos olvidar que vamos a hablar de la pelvis, dentro de lo cual debemos siempre recordar que hay un continente que sería la piel, tejido celular subcutáneo, músculo, aponeurosis y peritoneo parietal, y las vísceras huecas que serían en este caso el contenido. Todo ese conjunto de estructuras son las que vamos a estudiar y las que debemos tomar en consideración para el diagnóstico de este tipo de patologías. Así podemos clasificar el dolor pélvico en agudo y crónico. El día de hoy les vamos a hablar sobre el dolor pélvico crónico. Así lo podemos definir como sensación de dolor, hipersensibilidad o malestar precisamente en cualquiera de estas estructuras que tenga una duración mayor a 6 meses de evolución. Así vamos a tener diferentes síntomas en lo que es el sistema urinario, el sistema gastrointestinal, por supuesto la parte sexológica, la parte ginecológica y por favor sin olvidar músculo, aponeurosis e inclusive las fibras nerviosas a este nivel. A su vez, esto va a conllevar a muchas connotaciones negativas en la vida de la paciente, porque como vamos a ver, al hacerse crónico todo este problema, la paciente puede tener problemas tanto de insomnio, irritabilidad, depresión, etcétera, que nos van a agravar todo lo que es la calidad de vida de nuestra paciente. Así vemos como el dolor pélvico realmente es bastante frecuente, aproximadamente de un 15 a un 26%, dentro de los cuales tiene un costo elevado y fíjense la importancia, el 80%, de 60 a 80%, dependiendo de la literatura, no va a ser de origen ginecológico. Por lo tanto, siempre que hablemos del dolor pélvico tenemos que tener nuestra mente abierta a diferentes tipos e inclusive coexistencia de diferentes patologías. Así podemos clasificar, para recordar un poco, el dolor que puede ser tanto del sistema somático como del sistema visceral. Cuando las fibras sensitivas son somáticas, debemos recordar que en general el dolor va a ser más específico y generalmente lleva o es lateral a la dermatoma correspondiente, mientras que el dolor visceral o el dolor autónomo, cuando la fibra es estimulada, allí el dolor va a ser más generalizado, más central y la paciente va a tender a ubicarlo con menos precisión en este caso. Entonces, a su vez, no debemos olvidar que cuando llegamos a las astas posteriores de la médula espinal, todas estas fibras van a converger. Y entonces, ¿qué ocurre? Que puede ser que ese potencial de acción de nuestras fibras o nuestros haces aferentes viscerales, a su vez van a despolarizar nuestras fibras somáticas. Entonces, ¿qué ocurre? El fenómeno de lo que es la convergencia viscerosomática de esa sensación dolorosa. Entonces, cuando hablamos de dolor pélvico crónico, es muy importante comprender que además de todo esto de lo que hemos hablado, va a haber un dolor neuropático. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente, cuando ocurre una anoxia y posteriormente ocurre una reacción inflamatoria, van a haber dos fenómenos muy importantes, que son la sensibilización central y la sensibilización periférica. ¿Qué es la sensibilización periférica? Es que todas estas fibras de las que hemos hablado van a sensibilizarse y se van a excitar a un menor estímulo doloroso. A su vez, en el sistema nervioso central, en la médula espinal, en las astas posteriores, también ocurre lo mismo. Estas neuronas se van a hacer hiperexcitables y por lo tanto, ante un estímulo menor, estas fibras van a conllevar o van a llevar al sistema nervioso central la sensación dolorosa o una sensación mucho mayor. ¿Qué ocurre? Posteriormente a que ya la anoxia o el daño ocurrió, todo esto debería regresar a la normalidad. Sin embargo, hay muchas pacientes que posterior a esto no ocurre. ¿Y qué pasa? Que va a ocurrir lo que es una regulación ascendente del asta dorsal y sensibilización del sistema nervioso. ¿Qué quiero yo decir con esto? Bueno, muy importante, que esta sensación o esta hiperestimulación se va a mantener en el tiempo y se va a ir agravando en el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una respuesta neuropática y anomalías en el procesamiento sensorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces,
ante un estímulo muy leve o inclusive ante ningún estímulo, la paciente va a seguir sintiendo dolor. ¿Okay? Esto es muy importante para poder comprender qué es lo que está ocurriendo y cómo lo vamos a tratar. A su vez, sabemos que en este tipo de pacientes, como tienen esta sensibilización central, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una coexistencia de diferentes tipos, o puede haber una coexistencia de diferentes tipos de patrones o patologías dolorosas, como por ejemplo la cistitis intersticial, el síndrome de colon irritable, la endometriosis o inclusive la vulvodynia, entre otras. A su vez, entonces ustedes me dirán, bueno doctora, pero ¿y cómo nosotros explicamos esto? Bueno, hay diferentes teorías de las cuales nos hablan que van a haber muchas alteraciones a nivel de todo el sistema, pueden ser neurológicas y neuroendocrinas, pueden ser inmunológicas y alteración de neurotransmisores, inclusive se habla de alteraciones de la materia gris en el sistema nervioso central. Hay a su vez la parte psicológica, son pacientes con antecedentes de abusos, pacientes de traumas en la infancia y todo esto sumado a lo que ya vimos anteriormente, nos van a llevar a una coexistencia de todos estos diferentes tipos de patologías dolorosas. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos lo que es la modulación del sistema nervioso central para la perpetuación del dolor, que es lo que se conoce ahorita. Entonces, vamos a tener alteraciones sensoriales. Ojo, también vamos a tener alteraciones de los órganos y sistemas, que serían las funcionales, pero todo esto en el sistema nervioso central se unen a factores tanto psicológicos como conductuales, lo que van a perpetuar ese dolor como la modulación del sistema nervioso central. Cuando hablamos de las condiciones que se asocian al dolor pélvico crónico, vemos que la lista es inmensa y de esto lo que quiero comentarles es precisamente que en esta clase de patologías, muchachos, tenemos que saber que probablemente no vamos a estar en una sola patología, sino que podemos tener coexistencia de diferentes tipos. Y no debemos olvidar que no solamente nos vamos a enfocar en la parte ginecológica, sino también tenemos que recordar sistema genitourinario, sistema gastrointestinal, músculo esquelético y toda la parte psicológica y del sistema nervioso central de nuestra paciente. ¿Cuáles van a ser las causas más comunes dentro de todas ellas? Dentro de las ginecológicas, la endometriosis, que es de la que yo voy a ahondar un poquito el día de hoy, pero también están otras como la enfermedad inflamatoria pélvica, los quistes ováricos, dismenorrea primaria y los miomas degenerados, que, ojo, cuando hablamos de la leiomyomatosis, el síntoma principal nunca es el dolor, sino el sangrado uterino anormal. Sin embargo, cuando un mioma se tuerce o se degenera, sí puede causar dolor. Por otra parte están las no ginecológicas, dentro de las cuales las más comunes son, por ejemplo, la cistitis intersticial y el síndrome de colon irritable. Entonces, ¿qué sería la endometriosis como tal? Bueno, la endometriosis es una enfermedad ginecológica en la cual hay la presencia de tanto glándulas como estroma endometrial en una localización que no es la cavidad endometrial como tal. ¿Okay? Entonces, hay varias cosas importantes que tenemos que saber sobre eso. Primero, el tejido endometrial o la endometriosis es altamente sensible a los estrógenos, es estrógeno dependiente. Lo que quiere decir que el tratamiento, una de las bases fundamentales del tratamiento se va a enfocar precisamente en esta dependencia a los estrógenos, es decir, en hormonoterapia. Y por otra parte, en una reacción inflamatoria crónica que vamos a observar en todos los lugares donde estos implantes endometriósicos estén. Eso quiere decir, ¿dónde podemos encontrar los implantes? Bueno, por ejemplo, en la cavidad peritoneal, en el fondo de saco de Douglas, en los ovarios, en las trompas de falopio o inclusive en localizaciones tan lejanas como el pulmón, sistema nervioso central, inclusive hemos visto casos de focos endometriósicos en el ojo. Entonces, dentro de las teorías que nos explican cómo ocurre la endometriosis, tenemos, por ejemplo, la menstruación retrógrada, que es lo que nos explica lo que serían los focos endometriósicos en la cavidad peritoneal. ¿Y esto qué es? Es que precisamente el tejido endometrial viaja retrógradamente hasta la trompa de falopio y llega a la cavidad. Esta es una de las teorías más comúnmente aceptadas y de las más antiguas. En cuanto a los focos endometriósicos que vemos en el ovario como tal, vamos a tener dos teorías en general, la metaplasia celómica y la teoría de la inducción. Cuando hablamos de la metaplasia celómica es que ese peritoneo que recubre al ovario va a ser
pluripotencial y va a ser una metoplasia, ¿ok?, del tejido como tal del peritoneo a endometriósico. Y esto lo va a invaginar el ovario y va a producir un endometrioma. A su vez, la teoría de la inducción es bastante parecida, solamente que este intercambio de tejidos va a ocurrir en el epitelio del ovario e igual va a ser invaginado. Por otra parte, lo que sería la diseminación hematógena y la linfática es lo que nos explica estos implantes endometriósicos que se encuentran a distancias tan grandes como les había comentado, como el pulmón, por ejemplo. En cuanto a la fisiopatología de la endometriosis, debemos tener en consideración que la célula endometriósica como tal tiene diferencias en cuanto a cuando la célula endometrial está en su localización in situ. Estas diferencias son, primero, la presencia de la enzima aromatasa. ¿Qué realiza esta enzima? Ella convierte los andrógenos en estrógenos como tal. Segundo, hay una alteración en la relación entre los receptores estrogénicos alfa y beta, siendo de mayor predominancia los beta en el implante endometriósico como tal. Y hay una deficiencia o una disminución de la enzima 17-beta hidroxiesteroide tipo 2, que va a ser la que va a contrarrestar los estrógenos en el tejido endometrial en la fase lútea del ciclo menstrual por precisamente estímulo de lo que sería la progesterona a este nivel. Entonces, al tener todo esto listo, ¿qué podemos intuir o qué podemos sacar de esto? Bueno, que dentro del implante endometriósico como tal va a haber siempre un ambiente estrogénico. ¿Qué va a llevar esto como tal? Primero, que se va a desatar toda una cascada de lo que sería la reacción inflamatoria, ¿ok? Y por otra parte también, entonces, tenemos que los receptores estrogénicos como tal, como vamos a ver más adelante, van a influenciar en el aumento de lo que serían ciertas interleuquinas, como la interleuquina 1 beta y el factor de crecimiento endotelial vascular, el cual va como tal también a inducir a la prostaglandina E2 a que precisamente active a la aromatasa y entonces se va a convertir en una especie de círculo vicioso. A su vez van a haber otros factores que van a influir en todo esto que está ocurriendo acá en el implante. Entonces, por una parte, la alteración del sistema inmunológico. Como tal, por ejemplo, los macrófagos van a producir mayor cantidad de interleucina 1 y de factor de crecimiento endotelial vascular, con lo cual va a aumentar también toda esta cascada que estamos viendo de estimulación a este nivel. Por otra parte, también acá vamos a observar una alteración de lo que serían las células natural killer y los linfocitos T, los cuales entonces van a disminuir o van a alterar lo que sería la remoción de todas estas células o todo este tejido endometriósico que va a llegar a la cavidad peritoneal. Por otra parte, van a haber alteraciones genéticas. Precisamente, ¿qué ocurre con estas alteraciones genéticas? Que van a haber mutaciones clonales como tal, de estas células mutadas y que van precisamente por la misma menstruación retrógrada a llegar a lo que sería la cavidad peritoneal. Por otra parte, defectos anatómicos. Todo lo que aumente el volumen de esa menstruación retrógrada va a aumentar el riesgo de la endometriosis, como por ejemplo serían los tabiques vaginales transversos, cualquier obstrucción como tal al canal endocervical o inclusive, por ejemplo, en las adolescentes, el himen imperforado. Y también se habla de las toxinas ambientales. En este caso serían, por ejemplo, desechos como tal industriales, algunos desechos que también se han relacionado con lo que sería la endometriosis como tal. ¿Qué vamos a tener en conclusión o qué va a ocurrir después de todas estas cascadas que hemos observado? Varias cosas. Primero, lo que sería la proliferación celular. Segundo, lo que sería la implantación de estas células o de este tejido en el lugar donde se encuentren, y tercero, lo que sería la diseminación de esa célula o de ese tejido endometrial anómalo. Dentro de la fisiopatología ya del dolor de la endometriosis, entonces ¿qué vamos a tener? Obviamente, si tenemos una reacción inflamatoria crónica, entonces ¿qué vamos a tener? Una cantidad de citoquinas proinflamatorias y prostaglandinas que van a ser liberados precisamente a la cavidad endometrial. Y a su vez, todo lo que hablamos en dolor pélvico crónico del síndrome de perpetuación del dolor por el sistema nervioso central. A su vez, hay otras teorías como por ejemplo lo que es la invasión de las neuronas sensitivas a este nivel por los mismos implantes endometriósicos.
¿Cuáles van a ser los síntomas que nos van a hablar y que ustedes van a decir, oye, puede ser que la paciente tenga una endometriosis? Por una parte, el dolor. El dolor que se relaciona con dismenorrea progresiva. Cuando ustedes tengan una paciente que les habla de una dismenorrea que va aumentando de intensidad en el tiempo, piensen en endometriosis. Por otra parte, la dispareunia. En general y muy comúnmente, la dispareunia profunda. Dismenorrea progresiva más dispareunia, piensen en endometriosis. Y a su vez también la paciente va a tener dolor o puede tener dolor no relacionado precisamente con la dismenorrea, que es precisamente por todo este síndrome adherencial e inflamatorio que se está formando en la cavidad. A su vez va a estar asociado con infertilidad. Todo esto por alteraciones mecánicas, obviamente por toda la inflamación de la que estamos hablando en la trompa, en el ovario, pero también van a haber fallos en la función ovárica, en la cantidad y la calidad del ovocito, así como alteraciones endometriales como tal en la implantación. Ahora, cuando ya llegamos nuevamente al dolor pélvico crónico, ¿cómo lo vamos a manejar? Bueno, primero, por supuesto, como siempre hemos visto en la carrera, empezamos con la semiología del dolor. Entonces, con todo esto que le hemos hablado, ¿cuáles son las cosas que nos pueden ayudar? Primero, si el dolor es cíclico o no. Ya nos habla mucho de diferenciar, por ejemplo, entre endometriosis y cualquier otra clase de dolor y la dispareunia, como hemos hablado el día de hoy. A su vez, y como vieron en sus clases de medicina de tercer año hace un tiempito ya, tenemos que hacer todo lo que es nuestro manejo semiológico del dolor. Es decir, cuándo comenzó, con qué frecuencia ocurre, cuál es la intensidad del dolor, cómo lo escriben, el carácter del dolor, si es punzante, si es urente, todo lo que ya ustedes saben, si se asocia con el ciclo menstrual precisamente por todo lo que hemos hablado el día de hoy, si se asocia con el embarazo o el puerperio a su vez, y si hay síntomas ginecológicos o si más bien estamos ante presencia de síntomas urinarios, gastrointestinales o musculoesqueléticos. La escala visual análoga del dolor nos ayuda mucho en el dolor pélvico crónico, primero porque nos habla de la intensidad del dolor, de la gravedad del problema para la paciente, y segundo porque posterior al tratamiento nos va a servir también para nuestro manejo de cómo va la mejoría de ella. Dentro de la historia clínica es muy importante recalcar que tiene que ser una historia general, no nos podemos basar únicamente en el dolor sin recordar todo lo que hemos hablado hoy. Nosotros tenemos que recordar y tenemos que indagar en todas esas patologías coexistentes que pueden estar ocurriendo en esa paciente y que le están afectando su calidad de vida. A su vez, no podemos olvidar todas aquellas cosas que a ella le están afectando. Acuérdense, los trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, depresión, que pueden estar causándole daño y que si nosotros no lo preguntamos, la paciente no se los va a decir. En el interrogatorio, ¿cómo podemos diferenciar entonces entre los diferentes tipos de dolor para que ustedes se ubiquen? Bueno, muy sencillo. En la endometriosis, por ejemplo, obviamente es un dolor cíclico que va a ocurrir en general de 48 a 72 horas antes de la menstruación. Generalmente es un dolor que no les va a ceder con analgésicos comunes. Puede tener la paciente dispareunia profunda, recuerden eso, es muy importante, obviamente la infertilidad, y dependiendo también puede tener, no en todos los casos, pero disuria, hematuria, en los casos en que hayan focos endometriósicos también en la vejiga, y disquexia y hematoquexia en los casos también que son raros, pero pueden ocurrir que hayan focos endometriósicos también en el recto. Cuando hablamos, por ejemplo, ya de la esfera genitourinaria, que es, por ejemplo, el síndrome de dolor vesical o la cistopatía intersticial. Este es un dolor muy particular que se encuentra en el hipogastrio y que la paciente lo asocia comúnmente con la vejiga como tal. Es un dolor que aumenta con el lleno vesical y que disminuye con el vaciamiento de la vejiga. La paciente lo asocia muy frecuentemente. A su vez, ella les va a comentar siempre que va a presentar urgencia misional, que no es otra cosa que una sensación impostergable de ir al baño o de ir a orinar. En vista de todo esto que vamos a tener, un aumento de la frecuencia miccional diurna, un aumento de la frecuencia miccional nocturna, y va a tener como agravantes todos los que van a ser los irritantes vesicales. ¿Cuáles son los irritantes? Por ejemplo, la cafeína, el alcohol y todos los alimentos cítricos van a agravar esta patología. Y puede cursar también con dispareunia,
Pero siempre, a diferencia de la endometriosis, acá la paciente refiere molestias a nivel de la vejiga, o por lo menos ella lo asocia con la vejiga. En el síndrome de colon irritable, entonces aquí nos vamos a que todos los síntomas son en la esfera gastrointestinal. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Dolor tipo cólico, generalmente se asocia con las evacuaciones, va a haber distensión abdominal, ustedes lo van a ver también en el examen físico, se asocia con cambios en el patrón evacuatorio como tal y pueden haber irregularidades en la consistencia de las evacuaciones. También desde el punto de vista ginecológico, el mioma degenerado, recuerden lo que les dije, la leiomyomatosis se asocia con sangrado uterino normal, pero en algunos casos que este mioma se degenere o se tuerza, entonces allí sí vamos a tener un dolor localizado sobre todo en ese mioma que se está degenerando. A su vez vamos a tener sensación de presión y va a tener síntomas compresivos dependiendo del tamaño y de la localización del dolor. La enfermedad inflamatoria pélvica es un dolor que tampoco es cíclico primero y generalmente vamos a tener una paciente joven en edad reproductiva, va a tener antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, puede tener también dispareunia y cuando ustedes interrogan van a ver ciertas conductas sexuales riesgosas. Muy importante, muchachos, si ustedes no lo preguntan, la paciente no se los va a decir. Si ustedes no lo sospechan, no se diagnostica. Entonces, en el examen físico, igual que en el interrogatorio, debemos recordar que siempre debe ser general. Ustedes deben ir desde la actitud de la paciente, que les habla que la paciente puede tener un trastorno depresivo, hasta trastornos de la marcha, que ya nos habla de la parte músculo-esquelética o inclusive de las fibras nerviosas como tal. Vamos a tener alteraciones o pueden haber alteraciones tanto en la pared abdominal, por ejemplo, y no olvidar el estudio también de toda la parte músculo-esquelética de nuestra paciente. Ya cuando vamos a la parte de las vísceras huecas, bueno, no olvidar, nada más recordar aquí, los cuadrantes del abdomen, el dolor relacionado ya con las vísceras subyacentes a este nivel. Al comenzar la evaluación ginecológica no podemos olvidar que no solamente es la arquitectura general de los genitales externos, sino que cuando ya estamos hablando de dolor y, por ejemplo, estamos pensando en una patología como la vulvodynia, la exploración de las mismas dermatomas de las que hablamos al principio también se realizan a este nivel con un mapeo del dolor. Ya la colocación del espéculo es extremadamente importante porque aquí vamos a observar, por ejemplo, focos de endometriosis que ya nos hablan bastante o nos dan bastante sospecha del diagnóstico, así como por ejemplo en la EIP podemos tener una leucorrea mucopurulenta o una cervicitis mucopurulenta a este nivel. Al examen físico bimanual aquí tenemos que hablar de varias cosas, por ejemplo, en la endometriosis, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un dolor exquisito a la palpación del fondo de saco posterior. Inclusive se habla de que podemos palpar nódulos pélvicos, sobre todo cuando la paciente está menstruando. Estos nódulos generalmente se van a ubicar en el fondo de saco posterior, en el tabique recto vaginal y van a ser bastante dolorosos. Podemos observar, si tenemos un endometrioma, una tumoración quística parauterina que puede ser unilateral o bilateral y úteros fijos en retroversoflexión y dolorosos que nos hablan de un síndrome adherencial en este caso. En el caso de la adenomiosis, que para recordar es la presencia de tejido endometrial en el músculo como tal o en el miometrio, ¿qué vamos a observar? Un útero aumentado de tamaño, pero a diferencia de la leiomyomatosis va a ser de consistencia blanda y de superficie regular, se habla de que globoso. Cuando tenemos un mioma degenerado, entonces ¿qué vamos a tener? Generalmente el mioma degenerado como tal o el mioma que está torcido es el que duele, va a ser un útero aumentado de tamaño, de consistencia aumentada, de superficie lobulada y el mioma como tal es el que nos va a producir el dolor. En la EIP, bueno, ya ustedes conocen los criterios mínimos en este caso de diagnóstico de EIP, dolor o sensibilidad uterina, dolor o sensibilidad a la palpación del útero, dolor o sensibilidad a la palpación del cérvix y dolor o sensibilidad a la palpación de los anexos. También podemos observar una masa anexial en el caso en que tengamos un absceso tubovárico. En cuanto a la cistopatía intersticial, como les había comentado, la paciente precisamente va a tener un dolor exquisito a la palpación suprapúbica y que la paciente precisamente lo relaciona con la vejiga urinaria. En general,
si no hay más nada, vamos a encontrar un examen ginecológico totalmente normal. En el síndrome de intestino irritable, lo que nos ayuda es precisamente esto, que la parte ginecológica, el examen ginecológico en general es normal, la paciente va a tener dolor en hipogastro, en fosa ilíaca izquierda, generalmente va a tener distensión abdominal y la clínica nos ayuda mucho para diferenciar acá. Dentro de los paraclínicos tenemos que saber que los vamos a ir adaptando de acuerdo a nuestra sospecha médica de qué es lo que tiene la paciente. Dentro de los estudios de imágenes siempre el caballito de batalla de nosotros los ginecólogos y nuestra primera opción es la ecografía transvaginal, puede ser complementada con ecografía pélvica, la cual nos va a ayudar al diagnóstico de las diferentes patologías como un endometrioma, adenomiosis, los miomas degenerados de lo que hemos hablado o un complejo salpingitis o un complejo tubo ovárico. La resonancia magnética es un estudio altamente costoso, no se le realiza a todo el mundo, sin embargo, cuando ya se va a hacer, por ejemplo, una estadificación de la endometriosis previo a acto quirúrgico, se recomienda realizarla en este caso. Y sin olvidar también la tomografía, que tiene su valor en cuanto a nuestros estudios de imágenes de la paciente. Entonces, ya teniendo nuestro diagnóstico, nuestra sospecha diagnóstica de las patologías que puede tener, no debemos olvidar que el manejo va a ser interdisciplinario, porque vamos a encontrar, o con mucha frecuencia podemos encontrar, la coexistencia de alguna de estas patologías. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar en el tratamiento? Primero, en el manejo del dolor, muchachos, lo más importante. Nuestra primera línea siempre van a ser los antiinflamatorios no esteroideos, pero también pueden ser, por ejemplo, los opioides en el dado caso que la paciente los amerite. Supresión hormonal, como les había comentado, es una de las bases del tratamiento de la endometriosis, antibioticoterapia en el caso de infecciones como la enfermedad inflamatoria pélvica y no olvidar el manejo en conjunto con psiquiatría en pacientes ya que presenten síndromes de depresivos, trastornos de ansiedad o trastornos del sueño. Entonces, dentro de la endometriosis como tal, el tratamiento médico, como vemos, va a tener en general varias tendencias o varias aristas. Entonces, por una parte, manejo expectante. Esto es únicamente cuando se realiza un diagnóstico de focos de endometriosis en pacientes asintomática, que no es el caso de hoy. En pacientes ya con dolor pélvico, el tratamiento se va a basar en dos cosas. Primero, antiinflamatorios no esteroideos precisamente para atacar todo lo que es esa reacción inflamatoria crónica de la que hemos hablado el día de hoy. Y segundo, la parte de como tal el tratamiento hormonal. Dentro del tratamiento hormonal hay diferentes escuelas, pero en general nos hablan de anticonceptivos orales combinados y a su vez lo que son los progestágenos. En este punto, los progestágenos orales en general son mal tolerados, ustedes lo van a leer, pero realmente son mal tolerados por la paciente y siempre preferimos los inyectables o el SIU liberador de Neolorgestrel en este caso. Entonces, ¿qué queremos nosotros lograr con todo esto? Primero, la anovulación y segundo, la desidualización del endometrio y por fin la atrofia del endometrio precisamente para lograr atrofiar todos estos focos de endometriosis. Hay muchas pacientes o hay algunas pacientes que con todo este tratamiento, que es nuestra primera línea, no van a lograr mejorar el dolor. Entonces, en estos casos vamos a tener, por ejemplo, los agonistas y antagonistas de la GnRH, vamos a tener también los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno y progesterona o inclusive los antagonistas de lo que sería la enzima aromatasa de la que les hablé al principio. Estas son terapias más nuevas y se realizan en general en pacientes que con nuestra primera línea no mejoran. Dentro del tratamiento quirúrgico, ya tiene sus indicaciones como tal. Sabemos que la laparoscopia es el gol estándar para la estadificación de la endometriosis y se utiliza como tratamiento quirúrgico de los endometriomas cuando tienen un tamaño mayor a 3 centímetros, cuando son de crecimiento rápido o, por ejemplo, cuando estamos sospechando de malignidad. En la EIP, por supuesto, y como sabemos, cuando tenemos un absceso tubovárico, cuando la paciente no mejora con el tratamiento médico, cuando sospechamos de que se ha roto o cuando tenemos inestabilidad hemodinámica, por supuesto, hay que operar. Y los miomas degenerados, en general, si son de gran tamaño, ya tendríamos que irnos, primera línea, la cirugía vaginal, posteriormente laparoscópica y de último, la laparotomía. En conclusión, el dolor pélvico crónico es una patología en general que afecta enormemente la calidad de vida y que pueden coexistir diferentes
patologías de órganos y sistemas. Por lo tanto, el manejo óptimo y multidisciplinario, así como del dolor y todas las aristas de las que hemos hablado, es lo que al final nos va a mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes.